Listo, muy bien. Entonces, esta última unidad del curso se denomina herramientas de análisis y gestión de repuestos. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta unidad está centrado en poder ya hacer un estudio respecto de los indicadores que ya hemos aprendido, ¿no? Nuestros indicadores de mantenimiento que obviamente se convierten en datos para nosotros y que hay que saber utilizarlos para poder generar diferentes acciones. Eso es entonces lo que vamos a ver ya en toda esta unidad. ¿Ya? Y el tema de repuestos, digamos, no está indicado ahí explícitamente dentro del objetivo, pero sí está dentro, porque acuérdense que el tema de los repuestos es soporte para la gestión del mantenimiento. O sea, los repuestos realmente son, como hemos visto en la parte de costos de intervención, los repuestos son parte vital del mantenimiento, ¿correcto? Y como tal están involucrados dentro de todos estos indicadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Hasta las 3:30 deberíamos lograr evaluar los resultados de los principales KPIs y costos para determinar sus límites de control. Claro, o sea, con los KPIs eso es lo que yo espero hacer, ¿no? Poder evaluar tendencias y con estas tendencias poder hacer un poco de pronósticos, ¿ya? Es decir, el indicador, como es un valor o una métrica cuantificable que me permite estudiar, ¿no es cierto?, eh, ciertos rendimientos, ciertas condiciones, según cómo van aconteciendo los aspectos dentro de la gestión del mantenimiento. Entonces, a partir de esto que ya voy obteniendo por así decirlo, del pasado, yo empiezo a mirar hacia el futuro a partir de hacer proyecciones con estos indicadores, ¿ya? Que es otra cosa para lo que se utilizan. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo así puedo empezar a hacer esas proyecciones, ¿ya? Entonces tenemos varias metodologías, pero claro, acá ya consolidamos las más importantes, ¿ya? La primera metodología, y esta es muy importante, es esta metodología del diagrama de Pareto. Esta metodología me habla del 80-20, ¿ya? ¿Para qué se usa el Pareto principalmente? Para analizar problemas. Entonces, cuando uno analiza problemas con Pareto, lo que dice es, ¿no es cierto?, la metodología, es que un problema tiene diversas causas y que para saber por cuál de estas causas puedo atacar al problema, porque uno no ataca al problema de manera directa, sino más bien por las causas, entonces lo que se hace es estudiar cuantitativamente esas causas y a partir de ello, pues delimito, ¿no es cierto?, el nivel de impacto de las causas sobre el problema. Entonces lo que dice la metodología es que el 80% del problema se ve impactado por un número de causas y a esas causas le denomina causas vitales, ¿correcto? Y el 20% restante son las que se denominan causas triviales, que justamente determinan o impactan en ese 20% restante del problema, ¿ya? Entonces,
esa es la relación, o sea, el 80-20 ya está definido, ¿no? No, Pareto no hay 70-30, no hay 60-40, no, es 80-20. Entonces, muchas veces se confunde y se dice, ¿no? El 20% de las causas genera el 80% del problema. No necesariamente. Lo que sí está claro es que es el 80% del problema, pero que podría finalmente verse impactado por el 5% de las causas, o por el 10%, o por el 30%, ¿ya? No se está midiendo el porcentaje en función de las causas, sino más bien en función del impacto sobre el problema, ¿ya? Entonces, ¿para qué lo utilizamos nosotros? En mantenimiento, varios usos, ¿correcto? Se utiliza, por ejemplo, ahora más tarde vamos a volver a ver Pareto, lo vamos a utilizar para clasificación de repuestos, por ejemplo. Pero cuando hablo de indicadores, lo que hago es empezar a recabar indicadores históricos que pueden tener una preponderancia sobre aspectos negativos de, en nuestro caso, la maquinaria pesada, la operación de la maquinaria pesada. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a estudiar los indicadores de MTBF, MTTR, y según esto, lo que empiezo a evaluar es cómo inciden estos en el nivel de trabajo de la máquina. Y entonces le saco pero la incidencia negativa. Y respecto a esa incidencia negativa que resulta ser un problema, ¿no es cierto? Voy a hacer mi análisis de Pareto para determinar cuál de esos elementos de falla tiene pues los mayores potenciales de generarme problemas dentro de lo que es una operación de maquinaria pesada. Y así un poco definir lo que son, de alguna manera, fallas vitales, fallas triviales, para poder darle un trato diferenciado a ambas categorías. ¿Ya? Para eso utilizo el diagrama de Pareto. Entonces, más que un método de pronóstico, es un método de evaluación del nivel de impacto para poder generar acciones que me permitan mejorar algunas condiciones dentro de la operación de la maquinaria y así los indicadores a futuro puedan verse impactados en una mejora. ¿Ya? Ese es digamos, el objetivo del análisis de Pareto, ¿ya? Muy bien, miren, entonces, acá hay un histórico de fallas, ¿correcto? Diferentes fallas que se han podido ir produciendo, ¿no es cierto? Entonces, pueden estar ordenadas de diferente manera. Voy a hacer un orden acá, vamos a ver un reordenamiento de esto, por ejemplo, para que se pueda ubicar a las fallas de acuerdo a su posición. Yo podría entender que que dice falla 1, de repente fue la primera que ocurrió, después la segunda, sí, en esa identificación, ¿ya? Y para cada una de estas fallas me presenta su MTBF y su MTTR. Acuérdense que ya nosotros hemos visto y conocemos ya nuestro MTBF, nuestro MTTR. El MTBF es el tiempo promedio entre fallas. Para esta falla 1, seguramente han ocurrido X eventos que me han dejado o que se han presentado en promedio cada 1800 horas. Y también me da el MTTR o tiempo promedio para reparar, ¿no es cierto? Y que me diría que independientemente de la cantidad de eventos que ha podido tener esta falla 1, estos en promedio se han reparado en 24 horas, en promedio, ¿no es cierto? Al igual que el MTBF. Entonces, cada falla tiene su propio MTBF y su propio MTTR. ¿Ya? Entonces,
ahí estamos, ¿ya? Ese es un histórico de fallas. En el histórico de fallas, esto es algo muy común que deberíamos encontrar. Pero para aplicar Pareto, yo eso lo tengo que convertir en una problemática. Y claro, acá la problemática que yo me puedo encontrar es algo que se denomina el índice de indisponibilidad, ¿no? Vamos a ir un rayito a pizarra para que nos acordemos un poco de qué cosas representaban estos nuestros MTBF y MTTR, ¿no? Acuérdense ustedes que yo tenía, ¿no? Una falla, ¿sí? Y a esa falla le iba haciendo su seguimiento, ¿no? Entonces esta falla tuvo un primer evento que se presentó ahí, ¿no es cierto? Se reparó y de ahí tuvo un siguiente evento que se presentó ahí, ¿no? Se reparó, tuvo otro que se presentó ahí y se terminó reparando, ¿no? Y esto es para un periodo definido, ¿no? En el cual se está cerrando. Entonces, acá tenemos nuestros tiempos de reparación de cada uno de los eventos. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa sabemos nosotros? Que los azules me van a ayudar a calcular el MTBF, ¿no es cierto? Perdón. Todos los azules me van a ayudar a calcular el MTBF, porque estos son tiempos operativos, ¿no es cierto? Respecto a ese periodo. Entonces ya sabemos que el MTBF representa todos los tiempos operativos, ¿no? Vamos a poner acá tiempos operativos y todo eso sobre el número de fallas, ¿no es cierto? El número de eventos, ¿no es cierto? Número de eventos de falla. ¿Está? Y el MTTR son los rojos, pues, exactamente, ¿no? Y todos los rojos, ¿qué cosa me daban? Lo que me daban era el tiempo total de reparación, ¿cierto? Entonces, yo calculaba el MTTR con ese tiempo total de reparación, ¿ya? Ya no importa, me he equivocado ahí escribiendo, pero ya, sí se entiende, ¿no es cierto? Tiempo total de reparación. Y todo esto también respecto al número de eventos de fallas, ¿no es cierto? Ahí está. Esto entonces se refleja en un histórico. Pero ustedes se irán dando cuenta que en todo este proceso pues hay un periodo definido, ¿no? El periodo es este, ¿correcto? Ese sí el periodo, ¿ya? Entonces, acá se hace un análisis de lo que me genera como indisponibilidad. Claro, y yo podría decir la indisponibilidad, ¿no es cierto? Definida de acuerdo a la disponibilidad inherente, va a estar en función de todo este tiempo verde, ¿no es cierto? Entonces yo diría acá, la disponibilidad inherente, yo sé que es igual a nuestro MTBF sobre el MTBF más el MTTR, ¿sí? Pero la disponibilidad no es un problema, más bien ese es lo positivo, ¿no es cierto? Pero yo quiero convertirlo esto en un problema, entonces yo sé que la disponibilidad, el máximo valor que puede tomar
es 100%, ¿no es cierto? Entonces yo lo que voy a hacer, voy a decir, oye, pero ya no quiero estudiar lo bueno, sino más bien vamos a estudiar lo que me genera un problema. Y eso no sería la disponibilidad, sino sería lo contrario, la indisponibilidad, ¿no? Pero yo diría, ajá, la indisponibilidad, ya, perfecto. Entonces, indisponibilidad inherente, relacionada en función a la inherente, ¿no? ¿A qué sería igual? Va a ser igual a ese 100% menos la disponibilidad inherente. Y cada una de las fallas, como tiene un nivel de disponibilidad, también me genera un nivel de indisponibilidad. Y esto me va impactando, ¿no es cierto? Considerando todas las fallas, ¿hacia dónde me va a ir impactando? Hacia la indisponibilidad de quién? Del equipo, ¿correcto? Entonces yo tengo que saber qué fallas son las que impactan más en esa indisponibilidad, ¿sí? Porque es lo que me interesa, ¿ya? Entonces miren, todo este análisis es el que vamos a hacer utilizando esos nuestros indicadores, ¿ya? Entonces regreso acá, el caso, y yo tengo el cálculo de la disponibilidad, ¿ya? Pues ya saben, disponibilidad MTBF entre la suma del MTBF más el MTTR. Entonces, ahí pueden ver ustedes que esta falla estaría generándome una disponibilidad inherente de 98.68%. Y así cada una de las demás fallas, ¿no? Pero el problema, como les decía, para mí no era la disponibilidad, sino era la indisponibilidad. Entonces yo digo, bueno, 100% menos la disponibilidad, ahí tengo el nivel de indisponibilidad, ¿correcto? Y entonces cada falla me genera un nivel de indisponibilidad. Entonces, yo lo que voy a decir, bueno, acá tengo un problema, porque si finalmente yo sumo todas esas indisponibilidades, me va a dar el nivel de indisponibilidad del equipo a causa de de que se den todas las fallas. Entonces, claro, voy a sacar ese total, ¿ya? Voy a darle la suma de las indisponibilidades y ahí está. Me sale un 15.83% de indisponibilidad. O sea, estoy por debajo del 90% de disponibilidad inherente, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es observar el impacto de cada una de las fallas sobre esta indisponibilidad total. Y a eso le voy a llamar frecuencia relativa. Voy a abreviar, ¿ya? Frecuencia relativa. ¿A qué se refiere? Se refiere a qué porcentaje de esta indisponibilidad total representa cada indisponibilidad de cada falla. Por ejemplo, primera falla. ¿Qué porcentaje representa el porcentaje de indisponibilidad de esa falla respecto a la indisponibilidad total del equipo? Entonces me dice que es el 8.31%. Y así voy a poner el de los demás, ¿ya? Y vamos a cerrar con 2 decimales. Entonces yo podría decir, la falla 1 representa, o la indisponibilidad de la falla 1 representa el 8.31% de la indisponibilidad total del equipo. En cambio, la falla 8 representa el 20.77% de la disponibilidad total del equipo, ¿sí? Entonces hay diferenciadores, ¿correcto? A ver, ¿qué tengo que hacer?
Estas frecuencias relativas, yo lo que voy a hacer es ordenarlas. No pueden estar así desordenadas, sino las voy a ordenar de mayor a menor. ¿Por qué? Porque miren, el Pareto justamente trabaja con esas frecuencias relativas. Las barras rojas que están viendo ustedes son las frecuencias relativas. Ahí está bien claro, ¿no? Frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, las frecuencias relativas. Por eso tengo que ordenarlas así, del mayor hacia el menor. ¿Ya? Entonces voy a ordenar de mayor a menor esa columna de frecuencia relativa. Le digo ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Y me va a salir esto y me dice, ¿quieres ampliar el ordenamiento a toda la tabla? O sea, ¿quieres que toda la tabla se mueva según lo que ordenas? Sí, eso es lo que quiero, ordenar. Ya está. Y me ordena así de esa manera, ¿ya? Ahí está, la falla 8 es la que tiene mayor representatividad respecto a la indisponibilidad total del equipo. ¿Ya? ¿Y ahora qué más? Ahora me dice, bueno, pero no basta tener esa frecuencia relativa. Lo que yo quiero es ir acumulando. Por eso que acá en el Pareto, en esta zona, me dice frecuencia acumulada. Y respecto a esa frecuencia acumulada es que en realidad se actúa con los porcentajes. ¿Ya? Entonces vamos a ver, voy a calcular acá una frecuencia acumulada. ¿Ya? ¿Qué es la frecuencia acumulada? Una suma. Ir sumando las frecuencias relativas. Como antes de la falla 8 no tengo ninguna frecuencia relativa más, entonces lo que voy a hacer que el acumulativo es el mismo valor. ¿Ya? Pero después, miren, entre falla 8 y falla 5 ya se estaría aumentando 18.40% más. Por eso que entre falla 8 y falla 5 ya se llega al 39.17%. Todas estas frecuencias relativas suman 100%, obviamente, ¿ya? Y estas frecuencias acumuladas deberían llegar al evento final justamente con un 100%, ¿correcto? Porque ¿qué estoy haciendo? Es ir acumulando las frecuencias relativas. Entonces, cuando acumulo la frecuencia relativa de todos los eventos de todas las categorías, entonces debería tener un 100%. Ahí está la frecuencia acumulada. ¿Cómo interpreto ya también esta frecuencia acumulada? Escúchenme. Para la falla 5, por ejemplo, miren, voy a leer la frecuencia relativa y después la acumulada, para que noten la diferencia, ¿ya? La falla 5 representa el 18.40% de la indisponibilidad total del equipo. Hasta la falla 5, o podría decir también, entre falla 8 y falla 5, representan el 39.17% de la indisponibilidad total del equipo. ¿Ya? Otro ejemplo, falla 2. Igual voy a leer ambas frecuencias. La falla 2 representa el 12.39% de la indisponibilidad total del equipo. Desde la falla 8 hasta la falla 2 representan el 69.11% de la indisponibilidad total del equipo. ¿Correcto? Muy bien, voy a poner nuevamente grabación. Y ahora sí, frecuencias relativas. ¿Ya? Desde arriba, desde frecuencia relativa voy a hacer. Insertar gráfica, este tipo de gráfica, miren, de barras. ¿Ya? Insertar gráfico de columnas. ¿Cuál? El primero. ¿Ya? Y ahí lo tienen. Voy a llevar a otro lugar la gráfica para que se vea bien. ¿Ya? Ahora sí.
Ahí está. Ya, vamos a poner ahí. Perfecto, miren, ahí están nuestras fallas, ¿no es cierto? Y sus frecuencias relativas. Ahora, yo no quiero ver así, porque acá lo que está contando es las barras. 1 barra, 2 barras, 3 barras, hasta 8 barras. No, yo lo que quiero es que me indique cuál corresponde a cada falla. Entonces eso se hace acá, ¿no? Clic derecho en la gráfica, seleccionar datos, ¿ya? Y acá en esta opción, editar, y seleccionan el rango de las fallas. Ponen aceptar, esperan un rato, la paciencia del Excel, y nuevamente le ponen aceptar. ¿Y qué va a salir? Va a salir abajo esto, ¿ya? Ahí están las categorías, las fallas, cada una con su frecuencia relativa, ¿ya? Después, ¿qué hago? Esta línea que están viendo así, línea suavizada, ¿no es cierto? Que tiene una tendencia media polinómica. Bueno, esa línea representan la frecuencia acumulativa. Entonces eso es lo que voy a graficar acá. Le voy a decir clic derecho, seleccionar datos, y acá donde dice agregar, voy a decirle agregar. ¿Ya? Esperamos la paciencia del Excel. Y ni bien salga la opción, vamos a acá donde dice valores de la serie y le colocamos los valores, ¿ya? Y en la parte de arriba, siempre por algún caso, el título, ¿no? Ya está. Aceptamos. Y volvemos a aceptar. Entonces lo que me ha salido es eso, ¿no? Y ustedes dirán, pero yo no quería ver esas barras naranjas, yo quería verlo como una línea suavizada, y así está en su gráfica del PPT. Claro, entonces le hacen clic a cualquiera de las barras naranjas, clic derecho, cambiar tipo de gráfico, y acá el gráfico que corresponde para frecuencia acumulada lo ponemos como una línea, ¿ya? La primera opción de línea. Ahí está. ¿Listo? Y además, ustedes se habrán dado cuenta que el eje coordenado vertical de la izquierda es la frecuencia relativa. Y hay un segundo eje vertical que es la frecuencia acumulativa. Entonces eso es lo que voy a hacer. Esta figura, ¿cierto? Esta línea, ¿sí? Clic derecho y dar formato a serie de datos, y le van a decir que genere un eje secundario. Y ahí está, genera un eje secundario. Hasta ahí yo ya más o menos me voy ubicando con el análisis de Pareto, y yo sé que debo encontrar el 80% en la frecuencia acumulada, ¿correcto? Entonces, de ahí tendría que trazar una línea, ¿ya? Como pueden ver acá, esta línea sale del 80% y se intersecta con la línea de la frecuencia acumulativa. Y de esa intersección se baja esta vertical. Eso es lo que me delimita dos zonas en el diagrama de Pareto. La zona de vitales hacia la izquierda de la vertical y la zona de triviales hacia la derecha de la vertical. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Para ello hay que ingresar coordenadas. Yo tengo una línea horizontal, por ejemplo, y miren, cada línea siempre tiene coordenadas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, si trazo imaginariamente ahorita una línea por este 80% y llego hasta el acumulativo, choca por este punto donde está mi cursor, y de ahí tendría que bajar verticalmente, y como que esa línea vertical está pasando entre la falla 4 y la falla 1. Entonces yo cuento de la falla 8 a la falla 4, 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras,
5 barras hasta la falla 4. Entonces, en el eje X yo podría ponerle que está después de la barra 5 y antes de la barra 6. Entonces, podría ponerle 5.5 de coordenada en X, ¿ya? Para definir la línea horizontal que va al 80%. Y yo quiero que esa línea no solo se quede ahí, sino venga hasta el final. Se tendría que contar cuántas barras en total hay, 6, 8, y como llega hasta el final de la gráfica, 8.5. Ya, 8.5 entonces. Y siempre estas coordenadas tienen que pasar por el 80%. Entonces en mi eje Y, 80% y 80%. Ahí están las coordenadas de mi eje X y de mi eje Y. Tengo dos puntos. Primer punto que sería 5.5 por 80 y el otro 8.5 por 80. Entonces voy a ir a la gráfica, clic derecho, seleccionar datos y le voy a decir, quiero que agregues otra serie más de datos. ¿Ya? Entonces, después de tomarse su tiempo, el Excel me va a mostrar la ventana donde tendría que incluir los valores, pero lamentablemente acá solamente tengo una posición de valores. Entonces, como ahorita todo lo estamos trabajando a nivel de las frecuencias, entonces los valores que pondría acá serían los del eje Y. ¿Ya? Entonces yo le hago clic, acepto y miren que ya apareció por ahí mal ubicada una línea, pero ya aparece, ¿no? Ahí está esa línea ploma, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es clic en esa línea ploma, clic derecho y le voy a decir cambiar tipo de gráfica. A esta serie 3 ploma la está queriendo graficar como una línea. Yo no quiero línea, yo quiero que me dé la opción de poner coordenadas. Y para eso hay este tipo de gráfico de XY dispersión. Entonces le voy a dar esta tercera opción de línea suavizada. ¿Ya? No se ha movido todavía. Y regreso a la gráfica, clic derecho, seleccionar datos. Y acá donde dice serie 3, ¿no es cierto? Que es la línea horizontal. Vamos a modificarla, ¿ya? Ya está, modificar. Ya está, y miren, ya me apareció una opción para poner valores de la serie X, ¿ya? En X entonces le pongo sus valores, ¿ya? Y acepto. Y ya se movió, ¿no es cierto? Pero se darán cuenta que se ha quedado un poco corta, no llega a la intersección. Entonces, esto es lo que les decía, no llega a intersectarse con la acumulada, la naranja. Ya, pues entonces acá corrijo nada más la coordenada. ¿Será 5.4? Tampoco llega. ¿Será 5.3? Como que se queda todavía un poco corto, ¿no? 5.2 se pasa un poquito. 5.25. Ya está. Ahí estamos bien. Entonces la coordenada sería 5.25. ¿Ya? Le cambiamos de color para que no se vea así tan opaco. ¿Ya? Una línea sólida, a ver, un rojo, ¿ya? Ya está, ahora sí. Perfecto. Entonces ahora la línea vertical. Línea vertical. ¿De dónde va a salir la línea vertical? Voy a hacer un imaginario. Va a salir, va a partir de acá de la intersección de estas dos líneas, donde está mi cursor, y va a ir verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Entonces quiere decir que siempre va a pasar por esta coordenada de 5.25. Y en Y está yendo desde 0 hasta 80%. 0 hasta 80%. Y hago lo mismo. Gráfica, clic derecho, seleccionar datos. Ya. Ahora, antes de poner agregar, voy a seleccionar la serie 3. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el Excel agregue una gráfica
tomando como referencia a la última serie. La serie 3 es la línea horizontal. Ya voy a poner acá horizontal. Así mejor, para que se refleje eso en la leyenda. Entonces voy a tomar como referencia esa línea horizontal y con eso voy a agregar una nueva serie de datos. Acá está. Horizontal. Agregar. ¿Ya? Entonces vamos a esperar que el Excel vaya procesando. Ya, con paciencia nomás. Si quieren le pueden ir dando un golpe a la computadora. Y ahí está, ya me pide valores de X y valores de Y. Entonces valores de X, ahí está. Valores de Y, estos son. Y nombre le vamos a poner vertical. ¿Ya? Y ahí está, ya salió ya la línea vertical que le vamos a cambiar de color ahorita. ¿Ya? Ha salido esa línea amarilla. Vamos a cambiarle de color. Ya está. Línea sólida. Perfecto. Ya está. Ese es el diagrama de Pareto. ¿Y qué cosa me está dando como resultado ese diagrama de Pareto? Me está diciendo lo siguiente, que las fallas 8, 5, 7, 2 y 4 son fallas que representan el 80% de la indisponibilidad total del equipo. Mientras que las fallas 1, 6 y 3 representan el 20% restante de la indisponibilidad del equipo. ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera mejorar la disponibilidad de la máquina, entonces debería pensar en reducir de mayor forma la indisponibilidad. Entonces, tengo que hacer algo para atacar a esas fallas 8, 5, 7, 2 y 4. De nada me serviría atacar a las fallas 1, 6 y 3, porque su impacto es menor, solamente representan el 20%. ¿Ya? Para eso me sirve Pareto. Y entonces, las fallas que ustedes tienen a la izquierda de la línea vertical, vamos a ponerle un cuadro de texto. Estas fallas, ¿ya? Están acá, se denominan fallas vitales, ¿ya? Estas son las fallas vitales, ¿correcto? Vitales, ¿ya? Y al lado derecho estaríamos hablando de las triviales, correcto. De las triviales. Entonces, ¿para qué es importante esto? Para poder identificar cuáles son los aspectos vitales en los que debería generar mis planes de acción para lograr un mayor impacto en la reducción del problema. ¿Ya? La suavización exponencial es un método de pronóstico, ¿ya? Más utilizado en lo que es ventas. Por ejemplo, para poder generar presupuestos de venta, utilizan lo que es la suavización exponencial. Entonces se basan a históricos de ventas, ¿no? De periodos anteriores, y en función de esto se hace el pronóstico de un periodo siguiente. Por ejemplo, imagínense que yo esté ahora, ¿no? En el mes de noviembre de este 2020. Entonces, yo quiero saber cuánto podría vender el próximo diciembre, ¿sí? O ahora, finalmente en noviembre, en todo mi mes de noviembre, cuánto debería ser mi nivel de venta, mi presupuesto de venta, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar todo el histórico de ventas anterior y en función de eso voy a generar una tendencia y una proyección, ¿ya? Para eso me sirve la suavización exponencial. ¿Qué cosa está en la fórmula? Para que entiendan.
Este YT es el resultado, que como me dice acá, es el valor promedio en el periodo. En mi ejemplo de las ventas, este sería el valor de mi proyección de ventas para el mes de noviembre, YT, ¿ya? Pero dice que esto se basa a un YT-1. Ese YT-1 es el pronóstico de ventas en el periodo anterior. O sea, ¿cuánto fue el pronóstico de ventas, en mi ejemplo, para el mes de octubre? Pronóstico, no el valor que vendí realmente, sino el pronóstico que tuve para octubre, ¿ya? De ahí me dice que a esto se le suma toda esta multiplicación. Alfa por xt-1 menos yt-1. Alfa es algo que se denomina coeficiente de suavización, que depende del número de datos anteriores en base a los cuales voy a hacer la proyección, ¿ya? Entonces, este valor de alfa va desde 0 hasta 1, ¿correcto? Va desde 0 hasta 1, ¿ya? O sea, puede ser 0.05, puede ser 0.3, puede ser 0.8, depende, ¿ya? Entonces, es el coeficiente de suavización. El xt-1 es el valor real en el periodo t-1. Si antes hablé del valor pronosticado en octubre, en mi ejemplo, ahora este xt-1 sería el valor de ventas que se logró en el mes de octubre, el valor real, ¿ya? Entonces, es una combinación, ¿no es cierto?, de valores reales y pronosticados para poder pronosticar el valor futuro de algún indicador. Entonces, en mantenimiento lo usamos igual para poder proyectar. Por ejemplo, yo puedo proyectar disponibilidad mecánica, yo puedo proyectar MTBF, puedo proyectar MTTR, puedo proyectar costos de mantenimiento, puedo proyectar costo del preventivo, puedo proyectar volumen de movimiento de material de la flota, qué sé yo, ¿no? Diferentes cosas, ¿ya? Todo a nivel de proyección, ¿sí? Entonces, para esto tenemos un caso en el cual, miren, el dato que nos está poniendo es número de fallas, ¿ya? Y miren, tengo una cantidad bastante interesante de datos, porque vienen desde el mes de enero del 2018 hasta diciembre del 2019. Entonces yo entendería que en este caso estoy en enero del 2020, ¿ya? ¿Y qué cosa voy a hacer? Voy a pronosticar el número de fallas que podría tener en el mes de enero 2020, ¿ya? Entonces voy a utilizar ese análisis, ¿ya? Pero lo primero que voy a hacer es calcular el coeficiente de suavización, ¿ya? Entonces vamos a insertar esa letra alfa, ese es mi coeficiente de suavización, y su fórmula dice que es 2 entre n más 1, ¿ya? 2 entre n, ¿qué cosa es? N es la cantidad de datos anteriores que tengo para hacer el pronóstico, mis datos históricos. Entonces, ¿cómo voy a poner n? Contar, ¿ya? Contar, y voy a hacerle contar qué cantidad de meses tengo, ¿ya? Ahí está. Y le sumo 1, ¿ya? Caray, no. Está en otro formato, ya. Creo que sale el número. Y me sale 0.08. ¿Estamos bien? A ver, quiero ver si ha contado bien. 2 entre, ¿cuántos tengo? 24. 2 entre 25, ¿no? N más 1. Ahí está. Me sale un coeficiente de suavización de 0.08. ¿Cumple con la definición? Sí, está entre 0 y 1. Perfecto.
ya tengo mi coeficiente de suavización. Entonces, ahora, estos valores que yo tengo acá son los valores reales que se han presentado en cada mes. ¿Qué tendría que hacer? Voy a sacar el valor pronosticado para cada mes. Igual en fallas por mes. ¿Ya? Valor pronosticado, ¿ya? ¿Por qué voy a sacar eso? Porque siempre voy a necesitar el valor pronosticado, ¿no es cierto?, del último mes. Y para llegar al valor pronosticado del último mes, tengo que tener el valor pronosticado del mes anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace acá? ¿Debería utilizar la fórmula de suavización para cada uno de los meses? Sí, excepto para el primero. Porque antes de enero del 2018 ya no tengo registro. Entonces, ¿cómo se asume esto? Se asume que el valor pronosticado del primer mes es igual al valor real. ¿Ya? Ahí está el pronosticado. Entonces, a partir de febrero del 2018, sí voy a empezar a utilizar la fórmula de pronóstico. Me dice, YT-1, o sea, pronóstico, no de ventas, sino valor pronosticado, ¿ya? Porque acá es, como esto se aplica más en ventas, le puse pronóstico de venta, pero no es venta, es valor pronosticado, ¿ya? Entonces, es el pronosticado del mes anterior. Ya, entonces, pronosticado del mes anterior. Acá está el pronosticado del mes anterior. Más, dice, la constante o el coeficiente de suavización. Ahí está, y lo voy a bloquear porque ese lo voy a utilizar para todos. Por, y me dice X, o sea, el valor real en el periodo anterior, menos el valor pronosticado del periodo anterior. O sea, sería valor real del periodo anterior menos el valor pronosticado del año anterior. Ahí está. También me sale 12. Y así pronostico para todos mis meses. ¿Correcto? Y ahora lo que voy a hacer es básicamente pronosticar para enero 2020. Imagínense que estemos recién entrando a enero del 2020. Voy a jalar y me estaría dando pues un valor de 14.18, ¿correcto? ¿Ya? Ese es el valor pronosticado. Pero es el valor promedio. ¿Y entonces de qué depende? Acá tenemos un error, si ustedes se dan cuenta. Hay un error que se está generando. ¿Ya? ¿Cuál es ese error? Si yo evalúo la diferencia entre el valor real que se presentó y el pronosticado que tenía, ahí está el error. Para el primer mes es 0 porque ambos son iguales. Pero ¿qué pasa en el segundo mes? Ya hay un error de 5, ¿sí? Y puedo tener en otros meses que el error sea negativo. Entonces lo que voy a hacer siempre es trabajar este error con valor absoluto, ¿ya? ABS, ¿ya? En el Excel, absoluto, ahí está. Y voy a correr esto hasta el último mes histórico que tengo. Entonces ahí me termina dando los errores de cada mes, pero lo que yo voy a hacer es pedirle un error, un indicador del error, ¿ya? Ahora, acá hay diferentes opciones. Muchas veces se utiliza el error promedio o el error máximo. Depende, o sea, depende del criterio que vayamos a tener. Yo voy a utilizar acá, por ejemplo, el promedio, ¿ya? El error promedio. Entonces, le voy a sacar un promedio a los errores, ¿sí? Me va a salir 2.96 o 97. Y entonces, ¿yo qué tendría que decir? Que para enero 2020, ¿sí? Lo que estoy estimando es que hay un número de fallas,
voy a poner así, fallas mínimo y un número de fallas máximo. ¿Cómo va a ser esto? El número de fallas mínimo va a ser, por ejemplo, este promedio que me ha salido menos el margen de error. Entonces podría tener desde 11.21 y hasta este valor promedio más el error, hasta 17.14. Este entonces es el resultado final de ese mi pronóstico utilizando esta metodología que es la suavización exponencial. ¿Ya? Entonces, miren, mi pronóstico de fallas para el mes de enero 2020 está de 11.21 hasta 17.15. ¿Sí? En ese rango está mi pronóstico. Correcto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la media móvil. Esta media móvil es también para hacer ciertamente pronósticos, pero más fundamentados en una tendencia. ¿Ya? Claro, mucho estas metodologías estadísticas pues se traen o provienen de lo que son rubros comerciales, ¿no? Entonces por eso que la misma gráfica que ustedes están viendo me habla de demanda y de pronósticos, ¿no? Pero nosotros en mantenimiento las utilizamos para justamente poder generar tendencia de ciertos indicadores. Entonces, acá puedo utilizar los diferentes indicadores que hemos conocido, los puedo trabajar mediante esta media móvil. Pero lo interesante es poder saber para qué, ¿no? O sea, qué cosa quiero sacar de información de este análisis, ¿ya? Entonces, justamente esa línea azul vendría a ser los valores que se han presentado, ¿no? En los diferentes periodos del indicador que esté evaluando. Y lo que me muestra la otra línea, la roja, es los promedios, como dice acá abajo, promedio aritmético por periodos. Entonces, claro, yo tengo que ir acumulando. ¿De cuántos periodos quiero tener la media, el promedio? Entonces, evaluaré, por ejemplo, si yo tengo datos, no sé, digamos, ejemplo, ¿no? De fallas por mes, ¿sí? De una flota de camiones, digamos. Entonces yo digo, a ver, mensualmente voy a hacer mi control. Pues voy a tener el mes enero, tantas fallas han habido, ¿no? Y así. Entonces yo quiero saber cómo ha sido la tendencia de esta variación de las fallas. Entonces yo digo, a ver, ahí me interesaría, por ejemplo, poder obtener una variación trimestral cada 3 meses. Entonces le voy a sacar la media móvil de cada 3 meses, ¿correcto? Y así voy a ir acumulando. Entonces por eso que me dice, los periodos agrupan datos pasados. Claro, el promedio aritmético de los periodos se basa a los datos pasados, ¿correcto? Y en función de este se traza ese análisis, ¿ya? Entonces, vamos a ver en el caso que tenemos acá de media móvil. Por ejemplo, acá miren, ¿ah? Está por años, ¿sí? Y habla del costo del correctivo. Entonces yo más o menos quiero saber cuál es la variación, ¿no? del costo del correctivo y poder entender un poco esa tendencia. Entonces yo diría lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver, por periodos voy a trazar la tendencia, ¿no? De cómo la variabilidad del costo del correctivo de cada año, ¿no? Entonces voy a hacer una gráfica de líneas, ¿no? Perdón, de líneas, ¿ya? Y entonces me voy a poner así por series, pero ahorita yo voy a modificar, ¿ya? Entonces estoy mostrando eso, ¿no? Y
lo que quiero es básicamente lo siguiente. Voy a tener que anular una de las series. Me parece que es la serie 1 la que voy a tener que anular, que no me sirve porque no me genera una gráfica que insulta, ¿no? Pues la estoy quitando, ¿ya? Espérenme que caliente el Excel está pero se lentea ahí con el Webex, ya, perfecto. Acá yo quiero que aparezcan los años, ¿correcto? Ahí quiero que aparezcan los años, ¿ya? Y lo que me muestra esa línea naranja, eso sí me está mostrando la variación del costo del correctivo según el año, ¿no es cierto? Yo no necesito tener esto acá, ahí pueden ver ustedes, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, le voy a pedir que me ponga un gráfico, sí, efectivamente de líneas, pero quiero estas líneas con marcadores, ¿ya? Entonces esto me lo voy a llevar acá abajo. Solamente mi gráfica ha sido para poder visualizar cómo está esa variación, ¿no? Cómo ha estado la variación del costo del correctivo año tras año, ¿ya? Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la media móvil. Ahora, tengo que definir cada cuántos periodos quiero sacarle ese promedio aritmético, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, media móvil, perdón, media móvil, y voy a sacar de 2 periodos, por ejemplo, ¿ya? Quiere decir que voy a juntar de 2 en 2 periodos. Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, que el año 2010 no voy a poder tener una media móvil porque es un solo periodo. Recién el 2011 lo voy a poder tener. Entonces, ¿qué cosa se saca acá? Es el promedio, es la media aritmética. ¿Promedio de qué periodos? Del 2011 y del 2012. ¿Correcto? Ahí está. Entonces me va a decir que el promedio de esos dos periodos ha sido 3.750 dólares por máquina por año del costo del correctivo. ¿Y cómo sería el siguiente periodo? Vamos a ver, voy a jalar la ecuación y vamos a ver si me sale lo que estoy esperando. Claro, los dos periodos que tendría que acumular tendrían que ser 2011 y 2012. ¿Se dan cuenta por qué media móvil? No es que yo esté tomando siempre los del año 2011, ¿no? Se va moviendo, ¿correcto? Y si de esta misma manera estoy haciendo los cálculos, miren, al final, en el año 2019, el promedio que debería ser de los años 2018 y 2019, ¿correcto? Esa es la media móvil. Y esta media móvil está basada a 2 periodos, ¿correcto? Entonces, eso va a depender de para cuántos periodos quiera realizar el cálculo de la media móvil. Por ejemplo, voy a poner otro de, qué sé yo, 4 periodos, ¿ya? Para poder hacer nada más el comparativo. La media móvil, 4 periodos, ¿ya? ¿Y cómo sería ahora? ¿Dónde tengo los primeros 4 periodos? Juntando desde el 2010 hasta el 2013. O sea, en el 2013 recién voy a tener el promedio, que sería 2010 a 2013. Ahí está, 3.625. Y así voy a ir avanzando, tanto que en el año 2019 lo que voy a tener son los últimos 4 periodos. ¿Ya? Eso es la media móvil. Entonces miren, voy a poner acá en la gráfica,
¿ya? Esas dos medias móviles, ¿ya? Para que veamos la diferencia. La primera media móvil. Voy a seleccionar los datos. Voy a agregar. Y ahora sí voy a necesitar leyenda, ¿no? Entonces vamos a tener que catalogar bien los datos. Ya que me preocupa que la batería está apagándose ya. Nombre de la serie. Voy a poner acá media móvil de 2 periodos, ¿ya? Y selecciono estos datos, ¿correcto? Ya está. Ahí tengo. Acepto. Y esa línea azul se supone que es la media móvil de 2 periodos, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Ajá, ¿ya? Ahora sí. Entonces, ya le he borrado el valor del NA, he dejado celda vacía y simplemente me ha eliminado ahora el valor, ¿ya? Entonces, así hay que ir haciendo una serie de operaciones para que puedan llegar a tener lo que quieren de gráfico. Ahí está. Entonces, esa es la media móvil, ¿no es cierto?, con 2 periodos. Y si quiero considerar ahora la de 4 periodos, también para saber cómo ha estado, ¿no es cierto?, respecto a mis tendencias. Esta serie vamos a cambiarle el nombre nada más, vamos a ponerle acá reales, le voy a poner ya, para que podamos poner la leyenda. Voy a enchufar mi máquina, asumiremos riesgo, nomás, lo tengo que enchufar. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar ahora en la media móvil o voy a graficar la media móvil de, de más periodos, ¿ya? De 4 periodos. Y para poder hacer el comparativo, ¿no? De todas maneras, como ustedes están viendo, las tendencias son claras, ¿no? O sea, hay un momento en el que se siguen, se elevan los valores, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Ya está. El último tema entonces es el análisis de regresión, ¿ya? Este análisis de regresión es muy, muy importante utilizarlo. Ahora, no necesariamente puedo utilizarlo en toda evaluación de todos los indicadores, sino en aquellos, por ejemplo, en los que pueda explicar que el valor de un indicador depende de alguna otra variable, ¿correcto? Alguna variable independiente que hace que este valor del indicador pues pueda verse condicionado, ¿ya? Claro, el análisis de regresión como tal es lo que me muestra es esta línea entrecortada que están viendo acá, que me muestra la relación entre una variable independiente y una variable dependiente, ¿correcto? Y que termina dándome, como es en este caso, que es una tendencia lineal, se termina hablando de una regresión lineal que me da, ¿no es cierto?, una fórmula en la cual la variable dependiente está dada por un coeficiente, una constante, que vendría a ser la pendiente de la recta, por el valor de la variable independiente, el eje X, más una constante de intercepción, o sea, la intercepción de esta línea con el eje, pero siempre considerado más menos un margen de error. Y cada vez que yo hago este tipo de análisis me termina dando un denominado coeficiente de determinación, que explica la fuerza
que puede tener la relación entre las dos variables. Valores que se dice, ¿no? Que valores que están por encima de 60% son valores que me muestran que hay una fuerza bastante alta entre la relación de las dos variables que se están evaluando. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Está la disponibilidad operacional y lo que se quiere buscar es cuál es la relación entre la disponibilidad operacional y los servicios de mantenimiento preventivo que podría tener. Entonces, yo tengo estos históricos, ¿no? De repente, un año los equipos han recibido 4 servicios de mantenimiento y han tenido una disponibilidad operacional de 85%. Y así en otros periodos, ¿no? Entonces yo quiero entender y quiero darme cuenta de cuál será esa relación que existe entre los servicios de mantenimiento, variable independiente, y la disponibilidad operacional, variable dependiente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, se trabaja justamente un análisis gráfico, primero. ¿Ya? Ese análisis gráfico me va a mostrar, ¿no es cierto?, un tipo de relación de dispersión, que es este, ¿ya? Pero nunca con líneas, sino solamente con las coordenadas, ¿ya? Le voy a quitar ese título, ¿ya? Entonces, ahí, miren, me está mostrando, ¿no es cierto?, la relación entre esta variable, que son los servicios de mantenimiento en el eje X, ¿ya? Y la disponibilidad operacional, ¿sí? Y yo quiero encontrar esa relación. Entonces, lo que voy a hacer es marcar estos datos, clic derecho, y le voy a poner agregar línea de tendencia, ¿ya? Y esta línea de tendencia la voy a dejar así en lineal, porque lo que estoy haciendo es una regresión lineal, y lo que voy a hacer es que me presente la ecuación en el gráfico y me presente el valor r cuadrado en el gráfico, ¿ya? Entonces, ahí está. Espérenme un ratito, tengo que postergar un poquito más el test, ¿ya? Porque si no, gráficamente esa tendencia. Entonces, lo que yo veo acá en el PPT es que hay una ecuación, ¿no? VD es la variable dependiente, que sería la disponibilidad operacional. Disponibilidad operacional es igual a alguna constante por la variable independiente, que es los servicios de mantenimiento, más B, ¿no es cierto? Y eso yo veo acá. Y es mi disponibilidad operacional, menos 0.031 es el A, el coeficiente, la constante. X serían los servicios de mantenimiento. Y más B, que es la intersección. Ya, perfecto, hasta ahí estamos. Pero necesito generar un margen de error, ¿ya? Entonces, en el Excel, miren, yo tengo esta opción cuando voy acá a archivo, ¿ya? Y le digo opciones, acá donde dice complementos, acá donde dice complementos del Excel, ir, tengo esta opción, ¿sí? Que a ustedes seguro les aparece sin check, así, ¿ya? Entonces le hacen un check a esta de herramientas para análisis y acepto, ¿ya? Con eso se van acá a la pestaña datos y acá a la derecha se ha posicionado esta herramienta de análisis de datos, ¿ya? Yo le hago clic ahí en análisis de datos y hay varias cosas, miren, entre ellas está media móvil, por ejemplo, ¿ya? Pero lo que yo voy a utilizar acá es el análisis de regresión. Ahí está, regresión, ¿ya? Entonces, voy a dar a aceptar y miren lo que me sale. Me dice, ¿cuál es tu variable Y? ¿Cuáles son los valores de tu variable Y? Dependiente. Ya, yo quiero encontrar la relación
¿no es cierto?, de la disponibilidad operacional respecto a los servicios de mantenimiento. Entonces, mi rango de entrada Y tendría que ser la disponibilidad operacional. Ahí está. Y de ahí me dice rango X de entrada, allá, en función del número de servicios de mantenimiento. Ya está. Acá no toco nada. Este nivel de confianza déjenlo siempre en 95%. Eso es un valor que normalmente se utiliza en estadística, ¿ya? Se maneja siempre un 5% de margen de error. Después, acá le voy a decir, quiero que toda esta información salga y le van a dar la referencia. Yo le voy a dar esta referencia a esta celda, ¿ya? Y ahí nada más, aceptar y miren todo lo que sale, ¿ya? Me sale un cuadro de resumen donde hay muchos datos importantes, obviamente. Este es uno de ellos, ¿ya? Voy a ir marcando en amarillo, ¿correcto? R cuadrado ajustado, ¿ya? Después, este es otro importante, el error típico, ¿ya? Y después, estos dos son otros dos valores importantes, ¿ya? Variable x1 representa mi constante A. Ahí está, menos 0.031. Intercepción, la constante B, 0.975. 0.975. ¿Ya? ¿Qué cosa voy a hacer con eso? Lo siguiente, ¿ya? En función de esto, voy a ingresar una fórmula que es la que me interesa. Espérenme, mejor voy a copiar acá para que el Excel no me colapse, ¿ya? Vamos a ver. Ya está, perfecto. Miren, entonces voy a escribir la ecuación, ¿ya? ¿Qué cosa yo estoy queriendo evaluar? Yo estoy queriendo ver la disponibilidad operacional en función del número de servicios de mantenimiento. Entonces voy a poner así, disponibilidad operacional. ¿A qué sería igual? Ya, entonces veo los resultados, ¿no es cierto? Los resultados me traen una constante de menos 0.031. Menos 0.031. ¿Por quién? Le voy a llamar por el número de servicios de mantenimiento preventivo. ¿Ya? Y le voy a sumar la intercepción, 0.975. 0.975. Pero, como ustedes ven, acá ya se está dando un error típico. Entonces le voy a dar más menos ese error. ¿Ya? Ya, espérenme. Tengo que arreglar nomás esta ecuación. Vamos a ponerle ahí. Ya está. Entonces ustedes pueden ver ya la ecuación, ¿no es cierto?, que define a la disponibilidad operacional, después del análisis de regresión, a la disponibilidad operacional en función de los servicios de mantenimiento. Entonces imagínense que yo quiera saber, por ejemplo, si tengo servicios de mantenimiento, ¿ya? Si yo estoy proyectando que voy a tener, por ejemplo, 8 servicios de mantenimiento en un determinado periodo, ¿sí? 8 servicios de mantenimiento. Quiero saber cuál sería la disponibilidad operacional que podría esperar. No voy a tener un solo valor porque tengo un margen de error. Entonces, para disponibilidad operacional voy a tener una mínima y una máxima. Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Y los valores que me han salido en el resumen del análisis de regresión. ¿Ya? Entonces miren cómo sería. La constante A, acá está la constante A, menos 0.31.
menos 0.31 ¿por quién? Por mi variable X, o sea, por los servicios de mantenimiento. Ahorita lo arreglo, no te preocupes, ahorita le voy a volver a poner 8, ¿ya? Sino que como está en porcentaje, ¿ya? Por los servicios de mantenimiento, ¿ya? Más la intersección, ahí está. Y ahora, como es el valor mínimo, entonces le voy a quitar el error, menos el error típico. ¿Ya? Pongo 8 y que me va a salir. Que más o menos esperaría, esto sí necesito que esté en porcentaje, esperaría una disponibilidad operacional de 71.90. ¿Y el máximo cuánto sería? Igual vamos a hacer lo mismo. Menos 0.31 por 8 servicios de mantenimiento más la intersección, ¿no es cierto? Y ahora más el error. Ahí está. Ya está. Y me sale ese valor. ¿Correcto? Entonces, con 8 servicios de mantenimiento preventivo, esperaría tener una disponibilidad operacional entre 71.90 y 73.50%. ¿Ya? Eso sería. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi análisis de regresión? Encontrar mi relación lineal con su margen de error entre las dos variables. Ahora, ¿hay análisis de regresión multivariable? Sí. Ahí tendría, por ejemplo, más variables con sus coeficientes. Para eso simplemente necesitaría tener las otras variables de las cuales considero que depende la disponibilidad operacional, de acuerdo a cómo necesite analizar, ¿ya? Yo puedo estar en un proceso ahí de mejora continua y decido evaluar, ¿no es cierto?, el análisis de esta disponibilidad operacional, por ejemplo, no solo es para eso, sino para seguir con el ejemplo. Yo podría decidir, ¿no?, darme cuenta que, y sabes qué, en mi disponibilidad operacional, lo que más está impactando es las paradas programadas. Entonces, quiero analizar cómo impacta el número de servicios de mantenimiento en la disponibilidad operacional. Entonces, empiezo a hacer este análisis, ¿no? Y de acuerdo a ello, me empiezo a hacer proyecciones de qué pasaría si tuviera uno u otro valor, ¿correcto? Respecto a los servicios de mantenimiento, ¿no? Y entonces, igual acá podría poner de repente, ¿y qué pasa si tengo dos servicios de mantenimiento? Igual, mire, ya me sale la disponibilidad, ¿no? Entonces yo voy viendo todas las opciones. Y si tengo 10, ¡ala! Ya ahí sí voy bajando más y más, ¿no? Pero tengo que analizar si realmente es la única variable que considero que puede impactar, ¿ya? Si no, tengo que hacer multivariable. Y es el mismo proceso, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? Esta es una primera metodología que van a aprender ustedes, ¿ya? Que es el ABC de los repuestos. Así se llama, gestión ABC de repuestos. Entonces, bueno, esta metodología utiliza el análisis de Pareto para poder catalogar a los repuestos en esas tres clases que están viendo, ¿no? Clase A, clase B y clase C. Por eso que se denomina ABC, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace acá? Bueno, básicamente acá se identifica pues a estas clases y ustedes están viendo ahí las características, ¿no es cierto? Pensando en dos cosas importantes. A nivel de los repuestos, cuando yo estoy viendo desde el punto de vista de mantenimiento, obviamente no de vendedor de repuestos, sino estamos hablando desde el punto de vista de mantenimiento,
Los repuestos pues son un soporte esencial. Entonces, si me faltan repuestos me genera problemas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se analiza. Entonces, quiere decir que eh, todo proceso de gestión busca que a nivel de repuestos, busca que se logre mejorar lo que es la cadena de suministro de los repuestos. Pero esta cadena de suministro, que un ratito van a ver de qué se trata, cierra con una etapa final que es el consumo. Y el consumo de los repuestos se da en la etapa de mantenimiento, justamente. Mantenimiento es el consumidor de repuestos. Entonces, mantenimiento es el que, a necesidad de lo que requieran los equipos, ¿no es cierto? Respecto a las tareas y todo, se viene dando una demanda, pues. Se da una demanda de repuestos. Y es por ello que hay repuestos que tienen alta demanda, o sea, el movimiento es fuerte, ¿no? Entonces, esos son repuestos, por ejemplo, clase A, ¿ya? Y claro, o sea, aparte de considerar el tema de la demanda, también tengo que pensar en algo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de no tener este repuesto? Me impacta en el hecho de que, bueno, la máquina no va a salir a trabajar, ya perfecto, pero y aparte de que no salga a trabajar porque de repente es un camión y tengo otros camiones más, entonces no me genera mucho impacto, pero de repente es una excavadora y es mi única excavadora, entonces si no sale a trabajar esa excavadora a causa de un repuesto, me para todo un proceso productivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que evaluar, ¿no? Y el tema del impacto que tienen estos repuestos está relacionado mucho con la condición de la máquina que tengo, ¿ya? Entonces hay una relación justamente entre esas dos variables, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar, voy a mostrar ya el modelo. Pero más o menos eso es lo que me dicen las tres clases, ¿no? ¿Ya? Y en realidad los que me tengo que preocupar es de los repuestos clase A, ¿ya? De esos repuestos es que me tengo que preocupar. Y ahí tienen sus características. ¿Por qué es importante este tema del ABC? Bueno, primero que trabajamos por el tema de reconocer adecuadamente los repuestos. Entonces, yo necesito que la gestión de repuestos sea optimizada para desarrollar justamente estas actividades que me indican, que son los inventarios, ¿no? El inventario de repuestos es el proceso de contabilización de repuestos en un momento dado. Y además el estado de los mismos, o sea, no es simplemente decir, ah, tengo dos, no, sino en qué estado están, ¿no? O sea, están bien codificados, han recibido los procesos de tratamiento que se requiere, qué sé yo, ¿no? Entonces, por esto es muy importante tener bien definida una metodología que pueda utilizar para este tipo de situaciones, ¿ya? Eh, Después el nivel de impacto que les decía, ¿no? O sea, este nivel de impacto está relacionado mucho con que si lo tengo o no lo tengo en stock, o sea, si me falta o no me falta, me puede generar complicaciones en el proceso productivo. Entonces, definitivamente tengo que reconocer ese nivel de impacto, saber qué pasaría si no lo tendría. No tengo y me puede generar una parada de determinado equipo, ¿ya? Y el tema de la identificación de los niveles es crucial para esto, pues porque esto se refiere a las tres clases, el ABC, ¿no? Entonces, es fundamental porque a partir de esto yo voy a tener que reorganizar mi proceso de almacenamiento. ¿Y para qué? Para que justamente haya una facilidad al acceso de los repuestos y para que los tiempos de búsqueda de los repuestos sean cortos, pues o sea, yo no puedo estar generando esas demoras en búsqueda de repuestos
¿no es cierto? Cuando el objetivo es que la tarea de mantenimiento salga o se ejecute en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces esos desperdicios de tiempo no deberían permitirse. Y eso me permite la metodología ABC. Logra que los tiempos de búsqueda de los repuestos sean optimizados, ¿ya? Entonces hace rato les dije, ¿no? Es importante conocer la cadena de suministro de repuestos. Entonces en esta cadena de suministro de repuestos hay tres etapas. Está la etapa inicial en la cual se genera la necesidad de comprar los repuestos. Entonces esto, por ejemplo, se da desde una etapa de planificación del mantenimiento. Ya se lanza la necesidad de los repuestos, ¿correcto? Y ahí estoy hablando de mantenimiento preventivo, predictivo, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero en el caso del correctivo, esa necesidad se da cuando ocurre el problema, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese proceso para lo que es stock de repuestos para mantenimiento correctivo, hay un tratamiento o un modelo de gestión también específico, ¿ya? Que complementa este ABC. Entonces acá lo que se trata es que mis procesos de adquisición sean los más económicos posibles. No se refiere al precio del producto, sino más bien a que tenga la menor burocracia posible. Y a veces pues en las empresas lo que tenemos es en esta etapa de adquisición una burocracia muy grande porque tiene que pasar el pedido de una persona a otra hasta llegar al momento en el que recién se va a pasar al proveedor para que este proveedor nos pueda vender el repuesto. Entonces, la idea de esta etapa es justamente optimizar eliminando esa burocracia, ¿ya? De ahí viene el almacenamiento. Claro, una vez que se cierra el proceso de adquisición, todo lo voy a tener en el almacén. Y todo lo que tengo en el almacén lo consume mantenimiento, o sea, para eso se compra repuestos para que mantenimiento los utilice. Entonces, el uso está en la etapa final. Aquí en el almacenamiento está justamente la etapa en donde más interactúo con esta gestión ABC de repuestos. Porque, claro, teniendo un lugar físico que es el almacén, este lugar tiene está distribuido, ¿no es cierto?, de diferente forma. Entonces, esa distribución yo la tengo que utilizar de manera adecuada para que justamente se logre estos dos aspectos, ¿no? La facilidad al acceso de los repuestos y así minimizar los tiempos de búsqueda de los repuestos en almacén. Entonces, tengo que utilizar de forma adecuada este almacén a través de una metodología. Entonces, la gestión de repuestos ABC incide de mayor manera en el tema del almacenamiento dentro de esta cadena de suministro, ¿ya? Y de esa manera el consumo también se va a ver afectado porque, claro, si yo tengo una buena etapa de almacenamiento, el consumo también sufrirá un grado de optimización. Entonces hay una optimización de esa cadena de suministro, ¿ya? ¿Cómo voy a utilizar el análisis de Pareto acá? Porque lo importante es poder encontrar, ¿no es cierto?, justamente de un número X de repuestos, cuáles son clase A, cuáles B y cuáles son los C. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a ver eso en pizarra, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pizarra, ¿ya? A nivel de los repuestos, entonces lo que tenemos son primero dos variables que tengo que analizar. Una primera variable que es la que se conoce como consumo, ¿ya? Consumo propiamente dicho que está en unidades, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé, pues, cuántas culatas por periodo se consumen, ¿no? Entonces está en
unidades por unidad de tiempo, ¿correcto? Yo le voy a poner año. A nivel de mantenimiento, es un buen periodo el anual, ¿ya? Porque si me dedicara a venta de repuestos, por ejemplo, ahí sí de repente mis periodos tendrían que ser mensuales, ¿ya? Pero en mantenimiento sí se recomienda que se haga por periodo anual. El consumo, entonces, es el número de unidades que se utilizan en mantenimiento. ¿Pero de qué? Esto está definido para lo que se conoce como cada categoría de repuesto, ¿ya? Por categoría de repuesto. Ahí está. Para cada categoría de repuesto, yo evalúo su nivel de consumo. Y esto es un histórico, pues, o sea, ¿cómo me va a ayudar en realidad? ¿De dónde voy a sacar más bien la información de este consumo? Mis órdenes de trabajo de mantenimiento. Ahí estoy generando yo todo mi contabilización, ¿no es cierto? Donde estoy justamente colocando, cuando vimos el costo de intervención, vimos los formatos, ¿no es cierto?, donde cómo teníamos que estructurar los pedidos de los repuestos. Entonces, de esa manera se va consolidando en las órdenes de trabajo y esto va pasando a un sistema que va indicándome el nivel de uso de cada categoría de repuestos. Entonces, la información está ahí, ¿correcto? Ahora, la otra variable es la de que les decía el impacto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de impacto? El impacto, ¿ya? Impacto en unidad monetaria, ¿ya? La unidad monetaria es la que define el nivel de impacto de los repuestos. Y claro, esto pues tiene que, como les dije, ¿no? Relacionarse en función de lo que me haya, o lo que me generaría la falta de repuesto, ¿correcto? Si me falta este repuesto, ¿qué me podría ocasionar en el proceso productivo? Que reduzca la capacidad de producción o que pare la capacidad de producción, ¿qué cosa me genera, no? Eso lo tengo que evaluar y cuantificar, ¿ya? Y eso es unidad monetaria, porque es una pérdida económica lo que me genera el tener parada una máquina, ¿ya? Entonces, en principio es esto. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, hay que relacionar estas dos variables, porque claro, si yo tengo ambas variables, ejemplo, yo tengo acá qué sé yo, en el eje X el consumo y en el eje Y tengo el impacto, no me sirve de nada verlas así por separado. Entonces lo que yo voy a hacer es generar una relación entre ambas variables y básicamente esta relación va a representar la multiplicación, el consumo por el impacto. ¿Ya? Y con esto, como cada categoría, ¿no es cierto? Cada categoría va a tener su multiplicación, tendré que procesar mi análisis de Pareto por categoría. Entonces, en un Pareto, voy a abrir mejor otra pizarra, ¿ya? En un Pareto yo tendría pues la relación así, ¿no? Por categoría de repuesto, ¿sí? Versus el consumo por el impacto, ¿no es cierto? Consumo por impacto. Entonces,
cada categoría tiene pues sus diferentes valores, ¿no? Categoría tal, su consumo impacto y así, ¿no es cierto? Cada una va a tener sus diferentes niveles, ¿no? ¿Qué es importante acá? Que a nivel de esta variable del consumo por el impacto, yo totalice. Entonces saco acá ese total, ¿ya? Y en función de esta variable es que voy a hacer mi análisis de Pareto, ¿ya? El Pareto va a ser en función de esa relación. ¿Qué cosa vamos a hacer? Obviamente, de este consumo por el impacto respecto al total, vamos a trabajar, obviamente, ya sabemos, nuestras frecuencias relativas y nuestras frecuencias acumuladas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso lo voy a escribir acá. Frecuencia relativa, ¿no? De la categoría consumo-impacto, ¿no? Y la frecuencia acumulada. Y ya sabemos que finalmente el 80% de Pareto me dice que es en función del acumulado, ¿ya? Pero una vez que yo haga esto, lo que voy a ejecutar es lo siguiente. Voy a hacer mi Pareto, ¿ya? Ojalá que me salga más o menos, ¿ya? Pulso me puede fallar. Cosa voy a tener acá. Voy a tener, ya saben, abajo las categorías de los repuestos. Categorías. ¿Ya? Y en este eje, ¿qué cosa va a estar? La frecuencia relativa. ¿Qué frecuencia relativa? ¿Frecuencia relativa de quién? Frecuencia relativa de esa relación de consumo por impacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener seguramente lo siguiente, ¿no? Voy a hacer, ya está, ¿no? Ya, si no sale muy recto, ya no van a ser tan exigente. El pulso, su diablo, ¿qué tal pulso? Allá me parezco a alumno de cuarto ciclo de pesada. Ya, ya. Un par más voy a hacer, ¿ya? Para que nos sirva. Ya está. Ya, nada más para que nos ayude. Listo. Ahí están, ¿no es cierto? Las frecuencias relativas, ¿correcto? Y de ahí, ¿qué cosa se supone que se tiene que hacer? Yo tengo que trabajar con un segundo eje coordenado, ¿no? Que es el eje, ya sabemos, de ahí, un segundo eje coordenado que es la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? ¿De qué variable? Otra vez de ese consumo por impacto para cada categoría. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que lo que se busca acá es un 100%, que vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo más esquemático. Ya digamos que ahí esté el 100%, ¿correcto? Ahí está el 100%, ¿ya? Entonces, mi punto base primero es, ¿qué cosa? El 80%, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces,
digamos que ese 80%, voy a trabajar con colores distintos, ¿ya? Ese 80% lo voy a poner, imagínense por acá, ¿ya? Vamos a hacer que el 80%, un poquito más abajo mejor, para que no me... Madre, empiece a borro la otra línea, caray. Espérenme. ¿Qué tal pulso? Ya está, no importa, ya. Ya está. Entonces, lo que quería era darle un... Ya, ese va a ser el nivel del 80%, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, cuando yo hago mi Pareto al 80%, ya sabemos nosotros que ese 80% tiene que ir, ¿no es cierto? Así, con una línea horizontal hasta buscar la intersección, ¿no es cierto? Y de esa intersección sabemos que tiene que partir esa línea vertical, ¿ya? Vamos a asumir, no sé si estaré haciendo recto o recto, pero ya no importa. Entonces, ya está. Esas categorías que están a la izquierda de la perpendicular, de la vertical del 80%, son las categorías A de repuestos. Estas que están acá en morado son las categorías A. Eso quiere decir entonces que la categoría A de repuestos son las que representan el 80%, ¿no es cierto?, de esa multiplicación del consumo por el impacto, ¿ya? No las triviales, Carlos, al revés, las vitales. Los repuestos A serían los vitales, ¿correcto? Son las categorías vitales, ¿ya? ¿Y qué me dice pero esta metodología ABC? Después me dice, ya, perfecto, ya has determinado tus repuestos tipo A. Ahora, a ese tu 80%, añádele un 15%, ¿ya? Entonces le vamos a añadir ese 15% con un color, perdón, amarillo, ¿ya? Y a ese 80 más 15% estoy acá en 95%, ¿no es cierto? ¿Ya? 95%. Ya estoy en ese 95%. Y de ese 95% hago lo mismo. Lanzo mi línea horizontal hasta que se intersecte con la línea del acumulado. De esa intersección bajo verticalmente, ¿ya? ¿Correcto? Ahí está, bajo verticalmente y ahí está. Entonces, se habrán dado cuenta que han quedado algunas categorías que están entre la línea vertical verde y la línea vertical amarilla. Esa categoría de repuestos o estas categorías son las categorías B, ¿correcto? Esas son las categorías, ¿ya? Y entonces finalmente la categoría C está por encima del 95%, la categoría C, al lado derecho de la línea amarilla, ¿correcto? Entonces ahí se podrán dar cuenta que las categorías de repuestos B y C son repuestos triviales, es decir, se consideran que pueden ser de menor consumo e impacto, ¿no es cierto? Porque viene la relación de ambos factores, ¿ya? Y claro, pero justamente, o sea, lo que hay que entender es que
esos repuestos B que tienen bajo consumo y bajo impacto, o sea, la relación de ambas categorías, de todas maneras están por encima, un nivel por encima al que la categoría C, porque la categoría C es este 5% final, que su demanda es bajísima y seguramente su impacto también es bajo, porque finalmente la relación del consumo por el impacto resulta ser un porcentaje bastante bajo, ¿no es cierto? Porque ya representan ese 5% faltante. Entonces, en función de esto, yo voy a ir delimitando mis acciones. Las mayores acciones que voy a generar y con prioridades seguramente se las daré a las categorías A, ¿no? De ahí varios niveles por abajo a las categorías B y nivel abajo, ¿no es cierto?, de la categoría B tendré que darle a esa categoría C, ¿ya? Entonces miren cómo he utilizado la metodología de Pareto para poder encontrar nuestros repuestos ABC, categorías ABC. Muy bien,